Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular, El Camino en Charalá. Estamos ubicados en la carrera 10, 26A03, Barrio Villa María. Asiste a nuestras reuniones, domingos, 9 de la mañana y 3 de la tarde. Ven con toda tu familia, te esperamos. Bueno, iniciemos nuestro tiempo, venimos realizando nuestras alboradas desde el día 16 a las 5 de la mañana, las hemos estado haciendo acá, algunos nos han acompañado, otros no. Entendemos por obvias razones, por razones de trabajo, de familia, que algunos nos pueden acercarse, pero les invitamos para que estén ahí pendientes de las transmisiones, de los videos que estamos grabando, compartiendo las alboradas para que ustedes puedan conectarse, lleven la temática porque hasta el 31 de diciembre vamos a estar con nuestras alboradas, hasta el 24 de manera presencial aquí en el templo. Recuerden que el 24... ¿Qué vamos a tener el 24? Acción de gracias. Vamos a tener acción de gracias el 24 de diciembre, de 5 a 6 de la mañana. A las 5 venimos, disfrutamos de la palabra y a las 6 de la mañana nos vamos con el banquete. Así que venga, usted traiga algo ese día. No sé qué le ponga Dios en el corazón. Hágase unos sándwiches, hágase unos tamales, hágase unas arepas, traiga chocolate, traiga pan, traiga lo que Dios le ponga en su corazón. Pero no traiga solo para usted, tráiganos a todos, porque la idea es que todos traigamos desayuno para todos. Y entre todos compartamos un buen desayuno. Invite a alguien, invite al vecino, al amigo, al cuñado, al primo, al tío, al papá, a la mamá, invite a quien quiera ese día. Porque ese día tiene que sobrar la comida en este lugar. Ese día tiene que abundar la comida. Porque de eso se trata acción de gracias. Que abunde. Porque la presencia de Dios siempre nos llama a que ¿qué? A que haya de demás. Porque los bendecidos siempre tienen, no solo para cada uno de nosotros. Ahí sí como dice el dicho. Donde come uno, ¿comen cuántos? Comen 3. Donde comen 3, comen 5 o comen 10, ¿cierto? Entonces, así tiene que ser el 24. Donde come la iglesia de Charalá, comerán muchos más. Porque la idea es que ese día ustedes inviten a muchos más. Yo ya tengo mis invitados. Si Dios lo permite, van a venir los muchachos de la emisora virtual. Ya les hice la invitación para que ellos vengan el 24. Son 3 que van a venir. Entonces, yo ya puse mi cuota. Falta ustedes. Diga, yo voy a poner mi cuota. Amén. Ponga cada uno su cuota para ese día. Traiga a alguien nuevo. No importa, y pastor es que es católico, tráigalo. Pastor es que es ateo, tráigalo. Pastor es que es testigo, tráigalo. No importa. Aquí amamos a todo el mundo. Aquí no despreciamos a nadie. Pastor es que ese man es un diabólico. Tráigalo, que ese día le hacemos liberación. Pero invite a alguien. Que la acción de gracias sea compartir con los demás. Así como lo hacía ¿quién? Como lo hacía Cristo. Amaba a todo el mundo y compartía ¿con quién? Con todo el mundo. Amén. Bueno, la temática de las alboradas tiene que ver con el siervo de Dios. Es decir, Cristo dejó su divinidad en el cielo y vino a este mundo, se hizo hombre, se hizo carne, pero vino a servir a la gente. No vino a despreciar, ni vino a por debajear a los demás. Vino a servir a los demás. Venimos desarrollando el Evangelio de Marcos durante el tema de las alboradas. Hoy sería el día 4, no madrugamos, pero venimos al servicio en horas de la tarde. Y vamos a dar continuidad al Evangelio de Marcos. Día 4, capítulo 4. Así que vamos a leer el capítulo número 4 del Evangelio de Marcos. Parábola del sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto,
porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, a 60 y al 100 por uno. Verso 21. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Parábola del crecimiento de la semilla. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, y de noche y de día, y semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Parábola de la semilla de mostaza. Decían también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Verso 33. Con muchas parábolas como esta, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado con que pereceremos? Y levantándose respondió al viento y dijo al mar: Calma, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿qué es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Amén. Evangelio de Marcos, capítulo 4. Cuarto día de nuestras alboradas, hoy en un horario diferente. Hoy le hemos puesto a este día cuarto, dando lectura a este evangelio, el siervo
las multitudes y el reino. ¿Cómo se llama? El siervo, las multitudes y el reino. Cuando nosotros vemos al siervo, es decir, a Jesús, y lo vemos con tantas multitudes, tratando de hacer llegar a la gente a la meta principal, que es el reino de Dios, me hace acordar una serie que vi hace poco, desde hace poco tiempo la vengo mirando en Netflix. Una serie que se llama Perdidos en el Espacio. Es un reencache de una serie que fue hecha en el año 1965. Es una serie vieja, pero Netflix la adaptó ya con más tecnología, con más efectos visuales, más interesante y agradable al ojo en la actualidad. Y resulta que esta serie narra de todos los habitantes de la Tierra que salieron de la Tierra en busca de una luz de esperanza, de un planeta que tenía la opción de ser la nueva Tierra. Y entonces la trama de la serie se basa en una familia que va en una nave, la nave de la familia Robinson. Y esta familia atraviesa miles de cosas porque en su viaje se pierden. En medio de la grandeza y la inmensidad del espacio, presentan muchas dificultades y cada vez que tratan de ir hacia la meta, hacia donde van, se pierden más. Y llegan a infinidades de mundos y se encuentran con infinidades de problemas y de cosas. Y allí en medio de todas las dificultades, les llega una salvación. Aparece un robot que se convierte en amigos de ellos y les ayuda en todas las cosas. Se convierte en su mano derecha, se convierte en el salvador de esta familia y de muchas naves que después con el tiempo logran encontrarse con ellos. Tienen una batalla final contra la misma familia de aquel robot que se había convertido en bueno, que empiezan a atacarlos y quieren destruirlos, pero al final ellos logran derrotarlos y llegan a este lugar llamado Alpha Centauri, que es el planeta que esperan que sea la nueva Tierra. Cuando yo hablo o cuando yo leo el Evangelio de Marcos y veo al siervo, a la multitud y al reino, me asemejo mucho con esta serie. Porque puedo ver que la familia Robinson o las demás naves o demás personas que salían eran las multitudes. Y que en algún momento se encontraron con el siervo, que en ese caso era el robot que les ayudaba. Y que esperaban una sola finalidad: llegar al reino, llegar a ese planeta que iba a ser su nuevo hogar. Miren, Cristo tenía la misma función con las multitudes. El anhelo de Cristo era que todo aquel que escuchara se convirtiera y tuviera un pie más cerca del reino de Dios. Porque esa era la meta de Jesús. Él traía el reino divino, el reino celestial, lo traía a la tierra y lo necesitaba mostrar, lo quería mostrar. Veíamos en los capítulos 1, 2 y 3 algo muy interesante. Cuando Jesús sana al paralítico, y entonces los 4 amigos llevaban al paralítico y Jesús le va a sanar y le dice: primero, tus pecados te son perdonados. Y veíamos en días atrás que dice uno: ¿cómo así? ¿Por qué no sanó al paralítico primero? Porque Jesús sí conocía el corazón y sabía que era lo que necesitaba el primero, que la sanidad fuera ¿dónde? En el corazón. Que todo pecado y toda cosa de su pasado fuera perdonada, fuera limpio, fuera transformado. Y lo demás, como dice la palabra, venía por añadidura. Por eso después Él sana al paralítico, aún con la mirada de todos los que estaban ahí para juzgarle. Pero en medio de todo esto, vemos que el propósito de Jesús siempre ha sido la salvación de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Ese siempre ha sido el propósito de Cristo. El propósito de este libro maravilloso llamado la Palabra es la salvación. Nos muestra el amor de Dios, claro. Usted puede decir: pastor, es que a mí me parece que la Biblia, el propósito es el amor. No, nos muestra el amor de Dios. Pero el propósito final de este libro es que usted y su casa sean salvos. Que usted pueda entrar al reino de Dios. Amén. Amén. Entonces Cristo viene y se enfrenta a toda esta multitud. Se enfrenta no a puños ni a golpes, no.
se enfrenta a palabra, es decir, se acerca a la multitud, la calma y les enseña ¿qué? La palabra. Va y le predica a toda esta gente. Pero vemos en el capítulo 4 que Jesús no coge y les predica así como yo lo estoy haciendo. Empieza a hablarles con parábolas. Y entonces la palabra nos muestra la parábola del sembrador, la parábola del crecimiento de la semilla, la parábola de la semilla de mostaza, y nos muestra 3 parábolas. 3 maneras diferentes de Jesús mostrarle a la gente el reino de Dios. Y vemos algo interesante. ¿Por qué una parábola? Jesús le habla en parábolas. ¿Por qué? Porque la parábola es una narración que revela la verdad espiritual. Es decir, Jesús le hablaba en un idioma que ellos pudieran entender. Si usted quiere hablar con un mecánico, ¿de qué se puede sentar a hablar con un mecánico? De mecánica, ¿verdad? Si usted es panadero, ¿con qué se sienta a hablar con un panadero? De pan, ¿verdad? Si Juan vende empanadas, ¿de qué me siento a hablar con Juan? De empanadas. Si Gilberto tiene un fruver, ¿de qué me siento a hablar con Gilberto? De frutas, de verduras, de hortalizas, ¿verdad? Oye, Gilberto, ¿cómo está la papa esta semana? No, está cara, imagine que toca traerla de tal lado. Y empieza una conversación. Pero si yo soy un matemático y me siento a hablar con una persona de un restaurante y empiezo a hablarle de problemas matemáticos, ¿será que me va a entender? Oye, imagínese que estaba sacando la raíz cuadrada de 54. ¿Usted qué habla, mano? Entonces, lo mismo pasaba con Cristo. Cristo ve la multitud y dice, a ellos les voy a hablar del reino de Dios, pero les voy a hablar conforme ellos me puedan entender. Entonces, sale este pensamiento. El siervo viene a este mundo con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Hablar a las multitudes del reino de Dios, de ese reino que estaba en el cielo y que ahora Él daba a conocer en la tierra. Él viene a hablar a las multitudes sobre el reino de Dios, pero no en el lenguaje del reino, porque en el cielo se habla un lenguaje diferente. Él no viene a hablar en ese lenguaje del cielo. Miren, Él viene a hablar a las multitudes. Jesús le hablaba a las multitudes con el lenguaje del mundo, con el lenguaje que cada uno de ellos tenían, con lo que ellos ya sabían, lo que ellos entendían, con lo que ellos hablaban. Cristo dice, no es con el lenguaje del reino, es con el lenguaje del mundo que les voy a hablar. Por eso, Cristo viene y les habla con parábolas. Ay, pastor, ¿y entonces nos contaminamos del mundo? No, use las herramientas que tiene alrededor y predique la palabra con lo que tiene a su mano, con lo que usted sabe, con los dones que usted le dio Dios, con lo que usted ha aprendido, con lo que usted ha crecido. Si yo voy a hablarle a unos borrachos, no voy a llegar allá a decirles pecadores, se van para el infierno, no. Siéntese y hábleles de la cerveza. ¿Qué tiene la cerveza? La cerveza tiene cebada, tiene alcohol. Sáquele charla con lo que ellos saben. ¿Qué produce la cerveza? Ay, sí, seguramente la cerveza le hace ver a la mesera más bonita que de lo normal. Y empiece a hablarles. Cuando usted se dé cuenta, los tiene así, atentos, mirando. Y cuando los tenga así, métale la palabra de Dios. Va a ver que cuando usted se dé cuenta lo tiene llorando y arrepintiéndose y diciendo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Eso lo hacía Cristo. Le hablaba con parábolas. Muchos le seguían. Sí, le seguían multitudes, pero no todos le entendían. No todos podían entender lo que Jesús estaba hablando, lo que Jesús estaba entregando. Porque esa revelación de la verdad espiritual no era para muchos. Es para los que tenemos el privilegio de aceptar a Cristo en el corazón. Diga usted, yo soy privilegiado porque tengo a Cristo en mi corazón. Y la verdad del reino de Dios va a ser para mí y para mi casa. Amén. Entonces podemos entender eso. El siervo y las multitudes y el reino nos muestran eso. Que el siervo de Dios nos quiere hablar en todo momento. Pastor, ¿y cómo hacemos para escuchar a Cristo? Yo sé que lo tengo en el corazón, yo sé que me bautizaron, yo sé que voy a la iglesia, pero yo no lo escucho. Hermano,
Aquí lo tiene, mírelo. Palabra viva y eficaz. Palabra viva y eficaz. Búsquelo, encuéntrese con Él. Él le va a hablar. La gente de esa época tuvo el privilegio de tenerlo y no lo aprovechó. Ahora usted, que tiene el privilegio de buscarlo todos los días, ellos solo se lo encontraban una vez. Nosotros nos lo encontramos todos los días a través de la palabra. Encuéntrese con Él y va a ver que las verdades del reino van a ser reveladas para usted y para su casa. Amén. De eso se trata, las parábolas. Por eso Cristo hablaba con parábolas, porque nos enseñan cómo debe ser nuestro actuar para entrar al reino de Dios. Ay, pastor, predique de la salvación. ¿Y qué saco con predicar de la salvación si su caminar no es un correcto caminar? Yo puedo gastarme 20 horas y aquí hablándole de cómo pueden ser salvos. Pero si usted sale de este lugar y su vida es diferente a como se muestra en la iglesia, aquí no toma pero allá se emborracha, aquí no consume drogas pero allá consume drogas, aquí se hace un santo y en su casa es un demonio completo. No. El correcto actuar va en cada uno de nosotros si queremos entrar al reino de Dios. Pero el correcto actuar nos lo muestra Cristo a través de su palabra. Ahí es donde encontramos cómo es que cada uno de nosotros debemos caminar. Por eso los discípulos se acercaron a Cristo y le preguntaron, venga, nosotros no entendemos. Y Cristo les dijo, la verdad se las voy a revelar. Porque el que quiere acercarse a Dios, la verdad es revelada y la salvación es garantizada, porque su vida va a empezar a ser diferente. Va a caminar de la mano con Cristo, no de la mano del mundo. Ay, pastor, pero estaba diciendo que prediquemos con las cosas del mundo. Claro, porque es lo que tenemos a nuestro alrededor. Miren, les voy a confesar algo. Mi mamá me regaña a veces porque me gusta ver Dragon Ball. Usted tan grande y mirando matachos de chinos todavía. Son cosas que me gustan. Una vez tuve la oportunidad de predicarle a unos muchachos a base de Dragon Ball, aunque ustedes no me lo crean. Y los muchachos me entendieron el propósito de Jesús a través de Dragon Ball. Imagínense, utilizo las cosas del mundo para predicar la palabra de Dios. Y así tienen que ser ustedes. Cuanta cosa tengan la oportunidad, prediquen la palabra. Ay, pastor, pero es que yo no soy pastor. No, pero tenemos una tarea. Ir y predicar la palabra. ¿A quién? A todo el mundo, hasta el último rincón del planeta. Somos llamados a ser llevadores de la palabra. Pero yo no puedo llevar la palabra si no la he leído, si no sé qué es lo que dice, si la verdad del reino no ha sido revelada para mi vida. Encuéntrese con Cristo, salga al encuentro con Cristo y la verdad va a ser revelada para su vida. La salvación va a llegar para su casa, no solo para usted, sino para su casa también. Y va a poder al final decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Ahora, servir a Jehová no es simplemente ser un pastor y predicar la palabra, no. Hay muchas maneras de servir a Dios. Usted puede ser un empresario y servir a Dios, porque a través de su empresa puede bendecir la iglesia, puede bendecir a los hermanos y puede llevar la palabra. ¿Quién dice? Hace poco un negocio aquí en Charalá, compramos unas hamburguesas y la cajita venía con un versículo de la Biblia. ¡Qué bonito! Vea, un empresario, pueda que sea cristiano, pueda que no, no sé porque no le he preguntado. Pero miren, a través de su empresa está llevando la palabra. Un versículo en una cajita. Está siendo un llevador de la palabra. Está siendo un servidor de Dios. Así debemos ser nosotros. Examínese y diga, ¿qué tengo yo? ¿Con qué le puedo servir a Dios? Sírvale a Dios con lo que usted tiene. No se preocupe por lo que no tiene. Preocúpese por lo que tiene y con lo que tiene, sírvale a Dios y sírvalo de la mejor manera. Sírvalo con gozo en su corazón, porque de eso se trata, servirle a Dios, de tener gozo en el corazón y hacerlo por amor a Él. No por amor a los demás ni por amor a nosotros mismos o porque nos digan, ay, mire,
tan lindo que habla, tan lindo que hace las cosas. No, que la gloria sea siempre para Él, para el que todo lo puede, para el Padre que nos ama. Amén. Entonces, vemos que la manifestación del reino de Dios tiene que darse también. Usted encuentra la revelación del reino de Dios a través de la palabra. Pero ¿cómo podemos ver la manifestación del reino de Dios? La palabra nos lo dice. Mire, cuando vamos al versículo 35, encontramos una historia interesante. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Verso 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado con que perecemos? Levantándose reprendió al viento y al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, es decir, hubo tranquilidad. Y les dijo: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Por qué están temerosos? ¿A qué le tienen miedo? Y miren la otra pregunta que les hace: ¿cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El reino de Dios vino a ser revelado a nuestras vidas a través de la palabra, a través del siervo que vino a servirnos. El siervo de Dios vino a revelarnos el reino de Dios. Pero ojo, la manifestación del poder del reino de Dios viene directamente del siervo. Y la podemos ver a través de este pasaje, cuando la manifestación del reino de Dios se manifiesta a través de este suceso. Jesús es el maestro de toda situación. Mire, se subieron a la barca y empieza ese mar. Haga de cuenta que usted se va para Cartagena, ¿sí? Y está ya disfrutando en Cartagena. Y se subió a una barca para ir de Playa Blanca a otra playa. Creo que en Caño Cristales. Bueno, no recuerdo cómo se llama la otra playa que queda cerca a Playa Blanca. Y usted coge el barco y se sube. Y de repente empiezan las olas. De un lado a otro, de un lado a otro. ¿Cómo se sentiría usted? Con temor, ¿verdad? Con miedo. Se abrocha bien el salvavidas, se agarra lo primero que encuentre y empieza usted con la barca moviéndose, pero con miedo, ¿verdad? Y resulta que al lado suyo va Jesús. Pero usted va ahí. ¿Y a qué hora se detiene esto? Y empieza a llorar. Y yo me quiero bajar. Y en la mitad del mar, ¿dónde va a bajar? Pero Jesús está ahí con usted. Pero usted va así: yo me bajo, bóteme, yo me bajo. Así estaban los discípulos. Ahora, no así melodramáticos, ¿no? Pero así estaban los discípulos. Con temor, con miedo, con angustia. Se nos va a hundir la barca, nos vamos a hundir, la tempestad nos va a tragar, el mar nos va a hundir. ¿Y cómo estaba Cristo? Durmiendo, tranquilo, relajado. ¿Cristo estaba temeroso? No, estaba tranquilo. Estaba tranquilo. Y van y lo despiertan: Maestro, nos vamos a hundir, ¿qué hacemos? Y se levanta Cristo tranquilo y dice: calma y calla. Declara dos palabras y dice que todo, ¿qué? Se calmó. Manifestación del reino de Dios. Manifestación de poder del reino de Dios. Miren, cuando el reino de Dios se establece en su casa, debe haber manifestación de poder del reino de Dios. ¿Amén? Amén. Cuando el reino de Dios se establece en su corazón, debe haber manifestación de poder del reino de Dios. ¿Amén? Amén. Así debe ser nuestra vida siempre. Pero nos pasa como los discípulos: ay, me bajo, me boto. Señor, ayúdanos. No, Dios está conmigo. Ahí sí, como dice una canción: Dios está conmigo, nada temeré.
poderoso Dios. Y la cantábamos hace unos minutos. Dios está a mi lado. Él está conmigo todo el tiempo. Si yo lo creo, ¿por qué he de temer? Pero los discípulos temieron. Los discípulos tenían miedo. Y eso que ya andaban con él. Y creían saber que era el Hijo de Dios. Sin embargo, al final el versículo 41 nos dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? Ojo, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es decir, todavía no estaban seguros con quién andaban. Todavía no estaban seguros que era el enviado del cielo, que era el siervo de Dios, que venía a traer el reino de Dios a sus vidas y la manifestación de poder. Miren, si confiamos en Cristo y seguimos sus órdenes, ¿saben qué va a pasar? No hay necesidad de temer. Si nosotros creemos en Él, si ya lo tenemos en nuestro corazón, si vive en nuestra casa. Uy, pastor, ¿es que Cristo puede vivir en mi casa? Claro. En el corazón de cada uno de ustedes, en el corazón de papá, de mamá y de cada uno de los hijos. Ahí debe estar Cristo. Ay, pastor, es que toca llevar a la iglesia a los niños para que conozcan a Cristo. No, Cristo se conoce en casa, porque es el primer lugar donde debe habitar. Si Cristo no vive en su casa, es tiempo de que se encuentre con Él y lo invite para que esté siempre en su casa. Porque si Cristo no está en su casa, algo está fallando en su vida y el temor va a llegar a sus hogares y a sus vidas, como le pasó a los discípulos. Si confiamos en Él y seguimos sus órdenes, no hay necesidad de temer absolutamente nada. Y así Cristo no nos va a preguntar: ¿cómo no tenéis fe? Ojo, ojo con esto. Debemos temer a Dios, pero no a las cosas del mundo. Ahora, el temor de Dios no es: ay, Dios mío, le tengo miedo. No, es ser obediente a las cosas de Dios. De eso nos habla el temor de Dios, de ser obedientes a Él todo el tiempo, porque Él nos va a dar la victoria, incluso en el peligro, incluso en la enfermedad, incluso en la escasez económica, incluso en el problema de hogar, de matrimonio con los hijos. Ahí Cristo nos va a dar la victoria. Y ustedes me dirán: pastor, eso lo dice usted que no ha pasado por lo que hemos pasado nosotros. Miren, cada uno vive un proceso diferente y cada uno debe atravesar una prueba que Dios quiere que usted atraviese para probar su fe. Así como Cristo estaba probando la fe de sus discípulos y vemos que al final todavía no sabían quién era Él. Por eso ellos atraviesan ese problema. Miren, Jesús pronunció las parábolas al principio. Jesús habló en parábolas y reveló, ojo, reveló el reino de Dios. Reveló todo lo del reino de Dios, lo reveló a través de las parábolas. Es decir, les dio la cátedra, les dio la instrucción, pero faltaba algo importante. Faltaba la práctica, faltaba la prueba, faltaba el tiempo final para ver si se graduaban o no. Cuando usted estudia en una universidad, durante 5 años, usted recibe pura cátedra. Y usted vaya con su agenda, con sus libros del pénsul y estudia, hace trabajos, hace exposiciones, presenta una tesis al final. Pero ¿cuándo sabe usted que está preparado? Cuando sale a la práctica. Por eso los médicos tienen un año que se llama el año rural, que es donde salen a practicar lo que aprendieron. Y si no lo practican, ¿cómo van a poder decir que son médicos? Es cuando realizan ya la práctica, cuando dicen soy capaz. A los discípulos les faltaba la práctica, porque nos dice el Evangelio en el capítulo 4 que Cristo había revelado todo el reino de Dios a través de parábolas. Les había hablado de salvación, les había hablado de cómo debía ser su vida, pero les faltaba algo: la práctica. Y entonces los lleva al lago y los sube en la barca y los mete a la mitad del lago y levanta una tempestad y dice: vamos a ver qué hacen mis discípulos.
¿Y qué hicieron? Temieron. Se les olvidó que Cristo estaba con ellos. Así nos pasa a nosotros. Cuánta dificultad llega a nuestra vida, se nos olvida que Cristo está aquí. Mire, Cristo nunca se va de su corazón. Ay, pastor, es que yo siento que Cristo ya no me ama. Yo siento que Dios se olvidó de mí. No coma cuento. No se deje llenar la cabeza de lo que dice la gente. Dios siempre está con usted. Lo que pasa es que usted se le olvida que Él está con usted. Pero Dios siempre está con usted. Cristo está siempre en su corazón. Nunca lo olvide. Porque a los discípulos se les olvidó en ese momento que Cristo estaba con ellos, que el Hijo de Dios estaba con ellos, y que si el Hijo de Dios estaba con ellos, ellos no debían temer en ningún momento. No teman a las pruebas, no teman a las dificultades, no teman a la escasez económica, no teman a los problemas en su casa. Cristo está con ustedes y les va a dar la victoria. Amén. Amén. Finaliza la prueba, la práctica. ¿Y qué hace Cristo? Calma la tempestad, calma el olaje fuerte. Y dice la palabra que hay un tiempo de bonanza, de paz, de tranquilidad. Mire, cuando usted entiende que Cristo está con usted, está en su casa, está en su negocio, está en sus finanzas, debe haber paz sin importar cuán grande sea la tormenta. Ahí sí, como dice la canción, paz en medio de la tormenta, porque Cristo nos trae ¿qué? Paz. Dios no nos va a dar cargas que nosotros no seamos capaces de soportar. Miren, mi papá en el mes de marzo tuvo un accidente. Un taxi lo arrolló contra un andén y le partió la pierna izquierda en 5 partes. El pronóstico médico cuando lo llevaron al hospital era que la pierna tenía que ser amputada, porque la pierna no se iba a salvar. Pero yo le creía a un Dios de milagros. Yo puse a mi papá en las manos de Dios. Yo le dije, Señor, no hay prueba que no seamos capaces de soportar. Y yo sé que mi papá va a pasar la prueba. Y esa pierna no la va a perder. Cuando llegó el cirujano a mirarlo, dijo, voy a intentar que no pierda la pierna. Efectivamente, le hicieron un remiendo y la carnosidad, cuando ya le hicieron la intervención quirúrgica, la carnosidad ya estaba muerta, ya estaba pudriéndose. Y no le dieron aliento, le dijeron, no, esa pierna hay que amputarla. Y yo le decía a Dios, no, esa pierna tiene que ser sana. Y cuando el cirujano salió, dijo, yo le reconstruí, yo le cerré las heridas, ahí intentamos unir los huesos, le colocaron un acostumbrador para sujetar los huesos. Vamos a dejarlo un tiempo a ver si de pronto se le puede rescatar algo. Efectivamente, Dios empezó a hacer su obra y la carne empezó a restaurarse a un paso lento, pero el médico no lo podía creer. Cuando empezó ya la piel a restaurarse, él dijo, bueno, la pierna no la vamos a cortar. Vamos a darle otro tiempo, vamos a esperar. Sin embargo, él dudaba, pero yo seguía creyendo. La pierna vamos a darle un tiempo más. Si llega a rescatarse, toca implantarle piel, toca implantarle carne. Es decir, toca sacar carne de un lado y colocarla ahí para poder después hacer la cirugía y acomodar todos los huesos. Porque como no había carne, la carne se había muerto. Y yo le decía a Dios, no, yo creo en un Dios de poder, en un Dios de milagro, en un Dios que detuvo la tempestad y calmó el olaje. A hoy, mes de diciembre, su pierna está en un 80, casi en un 75-80% recuperada de la carne. Increíble, donde nadie daba un peso por la pierna de mi papá, hoy está casi restaurada la pierna. La carnosidad milagrosamente nació, porque los médicos habían dicho, ahí no vuelve a nacer carne, porque la carne ya estaba muerta, la piel ya estaba muerta. Y donde los médicos dijeron que no, yo declaré, y mi papá lo creyó, que sí iban a hacer carne, que sí él iba a traer paz y le iba a traer un tiempo nuevo.
Y así es. Y ahora estamos esperando que llegue al 100% de la carnosidad para hacerle cirugía y poderle restaurar el hueso. Ahora hace poco le dijeron en una radiografía que le hicieron que los huesos no iban a poder ser restaurados porque los huesos ya se encontraban con mucha porosidad, y cuando el hueso tiene porosidad se parte con fragilidad. Yo le dije: papá, el Dios de lo imposible ya obró en su carne, ahora va a obrar en sus huesos. Y si no, pues están las platinas, pero de que usted camina y vuelve a tener una pierna buena. Yo lo creo y lo sigo creyendo, y mi papá lo sigue creyendo. Miren, ustedes no saben cuánto le ha tocado sufrir a él estando en cama postrado. Que tengan que bañarlo, que tengan que estar pendiente de todo, hasta de sus necesidades, porque no podía mover la pierna, porque no podía la pierna darle ni siquiera la luz del sol. Pero aún así, ese hombre, ¿sabe qué tuvo en su corazón? Tuvo paz, porque sabía que Cristo estaba con él, y sin importar lo que estaba atravesando y lo que lleva atravesando y lo que le falta por atravesar, sabe que Cristo está en su corazón y que Cristo le dará la victoria. Yo lo creo y lo cuento hoy para que ustedes lo crean y crean que hay un Cristo que vive en nosotros y tiene la victoria en sus manos. Amén. ¿Cuántos se creen victoriosos hoy? Amén, ¿verdad? Diga: yo soy victorioso porque Cristo está en mí. Oír la palabra de Dios. ¿Sabe qué produce la palabra de Dios? La palabra de Dios produce fe. Miren, cuando mi papá tuvo el accidente y ya tuvo lucidez después de la anestesia, ¿sabe qué fue lo primero que hizo? Leyó la Biblia, buscó de Dios, se encontró con Dios, y entonces Dios le regaló un pasaje muy hermoso: el valle de los huesos rotos, el valle de los muertos, de la carnosidad. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Que Dios le muestra al profeta un montón de huesos destruidos, y de un momento a otro el profeta dice que los huesos se restauraron y la carne volvía a los huesos y todo se restauraba y se levantaba. Ahí Cristo le dijo a mi papá, a través de la palabra: yo voy a levantar tus huesos, los voy a sanar y les voy a dar carnosidad, y te vas a levantar y vas a caminar. Oír la palabra, escucharla, verla todos los días, produce esa fe que nos da seguridad y que nos lleva a la victoria. Amén. Somos victoriosos cuando tenemos a Cristo de nuestro lado, pero debemos creer todo el tiempo que Él está con nosotros, porque si no lo creemos, nunca vamos a tener la victoria. Vamos a seguir en la prueba, vamos a seguir en la dificultad, vamos a seguir en el desierto, como le pasó al pueblo de Dios. ¿Por qué el pueblo de Dios duró 40 años en el desierto? Porque sus ojos se les olvidó que debían estar puestos siempre en Dios. Y a Dios siempre estaba ahí, y al pueblo se le olvidó que Dios estaba con ellos. Por eso tardaron 40 años en el desierto. Ustedes no van a durar 40 años en la prueba, no. La prueba va a pasar, la dificultad va a pasar, porque ustedes deben creer ¿en quién? En Dios, y tener a Cristo ¿dónde? En el corazón. Romanos capítulo 10, versículo 17, para terminar, dice lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hoy yo quiero hacerles una invitación a ustedes a oír la palabra todos los días, a que su fe sea avivada a través de la palabra. Miren, hoy el capítulo 4 del Evangelio de Marcos nos recuerda algo. Cristo siempre nos va a hablar, Cristo siempre va a hablarnos, pero debemos buscarlo ¿dónde? En su palabra, en el oír la palabra, en el leerla todos los días, y nuestra fe se va a avivar. Y el enemigo no tendrá autoridad sobre ustedes. Por el contrario, ustedes se van a levantar todos los días: tengo fe, yo creo en Dios, y Dios me da la victoria, porque Cristo murió en la cruz para ser victorioso y darnos victoria sobre el enemigo. Amén. Póngase en pie en esta tarde.
Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque hoy Dios nos ha dado una palabra maravillosa a través de este cuarto capítulo del Evangelio de Marcos. Recordemos, Dios está ahí para nosotros todo el tiempo y todo el tiempo nos va a hablar a través de su palabra. Seguramente cuando leemos la palabra por primera vez no entenderemos, pero si nosotros persistimos en el leer, en el oír la palabra de Dios y el reino de Dios será revelado a cada uno de nosotros. Padre amado Señor, en el nombre de Jesús, amado y soberano Dios, hoy te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy tú has hablado, Señor, y has hablado a nuestro corazón. Yo te doy gracias por cada uno de los oidores de tu palabra en esta tarde, en este momento, Señor. Te doy gracias porque sé que has hablado al corazón de cada uno de ellos. Porque sé, Señor, que tú en el transcurso de la semana, del mes, de lo que queda del año y en el año venidero, seguirás hablando al corazón de cada uno de nosotros, amado Señor. Padre, hoy creemos y confiamos en ti. No queremos ser como los discípulos que no creyeron, no. Queremos ser como los que creemos en ti, los que confiamos en ti y los que estamos seguros caminando contigo. Amado Señor, hoy entendemos que la manifestación del reino de Dios llegará a nuestra vida, llegará a nuestro hogar, llegará a nuestras vidas en todos los ámbitos, Señor. Pero que primero debemos ser oidores de la palabra, buscadores de la palabra, lectores de la palabra. Que hoy debemos primeramente salir al encuentro contigo, Señor, para que la revelación del reino de Dios sea dado sobre nuestras vidas e inunde nuestros corazones y avive nuestra fe y podamos ver la manifestación del reino de Dios. Yo declaro hoy que cuando salgamos al encuentro contigo te conoceremos aún más, Señor. No como los discípulos en este capítulo, que aún después de ver todo esto, se preguntaban, ¿quién es este? Yo estoy seguro del que tengo en mi corazón. Y si tú aún no estás seguro del que tienes en tu corazón, quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón como mi Salvador. Señor Jesús, hoy te acepto como el primer lugar en mi vida. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados, perdona mis errores, perdona mi pasado y llévame al reino de Dios. Revélame el reino de Dios en mi vida. Señor Jesús, yo quiero tenerte en mi corazón por siempre y para siempre. Que mi vida sea diferente de hoy en adelante, porque tú estarás en mi corazón. Señor Jesús, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y porque siempre estás conmigo, aun cuando me he olvidado de ti. Señor Jesús, gracias. Amén y amén. Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular, El Camino en Charalá. Estamos ubicados en la carrera 10, 26A03, Barrio Villa María. Asiste a nuestras reuniones, domingos, 9 de la mañana y 3 de la tarde. Ven con toda tu familia, te esperamos.